Lo dice claramente el informe. Y mira, o sea, dice... es como leer en inglés el discurso del presidente. En noviembre creo que fue 2016, se conoció un documento del Fondo Monetario Internacional dirigido a la Argentina que es casi el plan económico actual. No, Rolando, lo que sucede, sí, vos lo dijiste claramente, ¿no? Pero claro que el gobierno bajó impuestos desde que asumió, bajó retenciones al trigo, a la soja cebada y también bajó bienes personales. Pero viste que metió una reforma que tiene media sanción en diputados y mirá, lo central de esa reforma es que se bajan las contribuciones patronales y también se baja impuestos a las ganancias a las grandes corporaciones. Pero parece que tiene una similitud con tenía una inspiración. Claro, con este informe, mirá, noviembre del año 2016, Fondo Monetario Internacional. Acá está nuestro trabajador y acá dice claramente, reducir el costo marginal impositivo de las cargas laborales. Porque en la OCDE lo tienen más o menos así, acá lo dice. Lo que entre dice el 40 y el 45%. Entre el 40 y el 45%. Y eso no sé si está real, porque en Francia pagan el 38%. Esto está en la reforma impositiva. Y claramente bajarle impuestos a los sectores poderosos, también lo dice acá. Página 34, página 35, lo podés googlear. Y acá lo dice también, Rolando, bajarle impuestos a las ganancias, ¿para qué? Para que se den las inversiones. Lo dice claramente el informe. Y mira, o sea, dice, es como leer en inglés el discurso del presidente. Te lo cierro acá claramente. Generous. Dice que tenemos que ser más generosos con los empresarios. Página 34 y 35 del reporte del artículo 4 del FMI. Pero también en su momento el FMI hablaba de modificar la fórmula del cálculo del aumento de las jubilaciones. Sí, la semana pasada vos no estabas en Buenos Aires, tuvimos otro conductor mostramos exactamente lo que vos me decís. Sí, el Fondo Monetario Internacional claramente muestra el rumbo económico. Y hay para más, porque después esto sigue salud y educación. ¿Aumentó el dólar hoy? ¿Aumentó el dólar? Claro, sí, Rolo. Ayer no se renovaron 130.000 millones de pesos y el dólar está barato. 18 pesos sigue siendo barato, no quiero que aumente, pero no siguió la inflación del resto de los bienes. Por una obsecuencia como esa, llevó al país a la histeria colectiva. No le importó absolutamente nada lo que pasó en la plaza, dentro del recinto, y lo que van a sufrir los jubilados a quienes rebajaron los saberes. Tampoco le importó los 40 millones de pesos que cuestan las reparaciones. Total, él no paga absolutamente nada. Yo comenté que mientras pasaba todo, el señor jugaba al padre. Me quedé corto. No tiene idea dónde está parado. Sí, buenos días, señor presidente. El tema un poco agotado. Usted ha hablado permanentemente de un reformismo permanente. Bueno, la pregunta es cuáles son los próximos pasos en ese marco de reformismo permanente. Bueno, aprobar hoy a las 5 de la tarde comienzan a sesionar de vuelta por la fiscal, ¿no? La reforma fiscal, y después viene el acuerdo fiscal y después hay otro más, ¿no? La tributaria, así que ahí creo que ya terminamos este primer paquete que fue el centro de estos acuerdos básicos que acordamos con los gobernadores, ¿no? Hace algunos días acá en el Salón Eva Perón. Aprobar hoy a las 5 de la tarde comienzan a sesionar de vuelta por la fiscal, ¿no? La reforma fiscal, y después viene el acuerdo fiscal y después hay otro más, ¿no? La tributaria. Pero además se caga de risa de la gente. Mandan a la policía a la ciudad, él muere. Y después hace esto en el hospital Churruca. Desubicado es lo menos que se le puede decir. Buenas tardes, una nueva emisión del Tábano.
Último programa del Tábano. El martes que viene grabaré el último programa del año de nuevo sistema, y después en el año que viene veremos qué hacemos. Vamos a hablar de eso. Quiero hablar de la gente que se comunica por el famoso tema este de la edición, de las cosas que yo leo. Vamos a ser claros y concisos cómo son las cosas. Y vamos a ser más claros todavía. Cuando a mí el programa me lo editaba mi amigo, que después se enfermó, yo me tenía que acomodar a él. Cuando él no puede hacerlo más y lo hago yo me acomodo a mí mismo. Es decir, yo acomodé las cosas de la forma que yo lo puedo hacer. De la forma como yo estoy haciendo el programa ahora, en el momento, cuando filmo, los horarios que filmo, dónde filmo, es todo un montón de cosas que no las hacía cuando estaba este hombre. ¿Sí? Yo me habría acomodado a mí. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno dice de ayudar, a ver, vamos a ir por partes. Lo que yo hago es esto, y yo para hacer eso tengo una camarita que no tiene micrófono, conexión de micrófono, tiene micrófono incorporado, y elementos básicos, un trípode y un pequeño reflector. Listo. Tengo la PC, la PC donde edito, hago todo, y la notebook que la gente que me veía del tiempo de TLV1 veía que yo la llevaba a TLV1. Listo. Para hacer un programa afuera necesitamos como mínimo otra cámara que tenga micrófonos externos, porque si vamos a hacer un programa con una entrevista, tenemos que llevar micrófonos para tener para hacer la entrevista. Será corbatero. Yo tengo un muy buen micrófono de mesa, pero excelente micrófono, excelente, con un sonido perfecto. Esos micrófonos que se toman así, se puede poner en una mesa con un trípode, ningún problema, eso lo tengo. Conseguí otro micrófono más. Y después, si se trabaja con dos cámaras, la edición, yo no sé si me tendrán que enseñar alguna a hacer. Pero es un salto que uno puede querer dar, entrevistar gente. Ahora bien, para entrevistar gente, tenemos que tener dónde hacerlo. Si queremos entrevistar gente que tenga más o menos cierto nivel para un programa más o menos con pequeño nivel. Si queremos entrevistar a cualquier tipo, nos vamos a una plaza y nos sentamos con la plaza. Si queremos entrevistar a una persona que pueda aportar algo importante, tenemos que más o menos buscar algún lugar donde hacerlo. Es otro trabajo eso. Ahí están los medios. A ver, uno no tiene una situación económica floreciente, al contrario, estamos ajustados. Yo me arreglo. Ahora, todas las noches, yo pongo una vela para que no se me descomponga ninguna de las máquinas, porque el día que se descomponga una de las máquinas, yo, listo, no puedo hacer más programa. Ahí estamos ajustados. Y la PC hoy empezó con algunos problemitas que yo quiero ver si cuando vaya a editar ahora cuando termine este programa, si no voy a tener ese problemita. Entonces, ese es el problema que hay, por un lado. Por el otro lado, habla gente que dice que hay que juntarse. Bueno, yo hice una convocatoria en el año 2014, cuando todavía estaba en TLV1, llegamos a juntar 15 personas. Todas personas buenas en el sentido de que compenetrados, ninguno vino a hacer rostro, todos venían a aportar lo suyo. De eso se encargaron en TLV1 de hacerlo pelota. 2015, junto con González Costa, hicimos otra convocatoria. Tenemos un lugar donde reunirnos, nos juntamos ahí, 6, 7 personas, 8, hasta que González Costa se encargó de pulverizarlo. 2016 hice una convocatoria, no contestó nadie. Fin del 2016 nos fuimos con un amigo a Santa Fe, a un congreso que se hacía de nacionalismo en Santa Fe. Yo me comuniqué con 10 o 12 personas que sé que son oyentes, que están en Rosario, en Santa Fe. No contestó a nadie. Y en principios de este año, habrá sido febrero o marzo, hicimos una convocatoria con un amigo. Éramos él, yo, un amigo mío y un amigo de él. 4.
Entonces yo ya es como que estoy curado de espanto. Aparte, para hacer una convocatoria hay que tener un lugar donde reunirse. No podemos ir a un bar a hablar las cosas que se hablan. Tampoco podemos juntarse en la calle. Hay que tener un lugar donde reunirse. Yo tenía lugar donde reunirse, pero cuando me lo hicieron pelota, chao, listo. Ahí está. Por eso es que yo ya no quiero convocar más nada. Me dicen que hay algún lugar, yo voy. Me llaman conmigo, queremos tomar un café con vos, vienen y toman un café conmigo. Conversamos, hablamos, lo que quieran, no hay problema. Ahora ya lo otro, ya hice lo mío, que yo no lo voy a hacer más. Por lo menos por ahora. Ahora, cuando se venga toda la maroma encima, la que tiene que venirse en Argentina, que los argentinos no se dan cuenta, y vean que hay margen para empezar a juntarse porque se nos cae la estantería, es otro tema. Esas son las cosas como se dan. Debo repetir, yo plata no quiero pedir porque una vez pedimos acá una colaboración hace como 3 años, aportaron poquísimos y aportaron un mes nada más, y después algunos que se quejaron porque yo pedía plata, listo, no pido más plata. Hasta donde llego yo llego, por eso lo voy a decir, yo todas las noches pongo una velita para que no se me descomponga uno de los equipos. Nada. Vamos a empezar el programa. Hay mucha gente que piensa como pensé yo el otro día, de que lo que pasó en Congreso de esta última semana fue una tremenda puesta en escena. No soy el único que lo piensa, inclusive me he encontrado con algunas personas que hemos visto videos, pedacitos de videos, y para desentramar, sacar un poco más la trama esta de lo que armaron, ¿no? De este gigantesco cuarta bandera que armaron acá en Buenos Aires la semana pasada y esta semana. Uno llega a ciertas conclusiones, ¿no? La gendarmería actuó según su entrenamiento y orden recibida. No hay otra gendarmería, es esta. Es la misma gendarmería que operó en el caso Maldonado. Punto. Que operó con el kirchnerismo. Cuando le dieron la orden a un gendarme que se tirara sobre un auto en la ruta, se tiró. Esta gendarmería es la misma gendarmería que supimos conseguir. El análisis de lo sucedido, hecho por unas cuantas personas que uno ha conocido, que hemos cambiado correos electrónicos, sobre algunos hemos hablado, muestra que todo esto fue una gran obra actuada. Nadie quiso entrar al Congreso. Nadie quiso cercar a los que apedraban a la policía, con el fin de contener la pretendida toma del Congreso. Nadie quiso cercar a la policía, y eso lo hemos visto, yo lo dije la vez pasada, las cosas más claras, ese video tomado por un dron en la avenida 9 de Julio, donde se ve de la forma que rodeaban a 20 gendarmes, pero policía que estaban ahí en una plazoleta, y cuando parecían que los iban a matar a todos, pararon y recularon. Es decir, actuaron hasta donde le dijeron que había que actuar. Nadie quiso acercar a la policía, y eso que hubo más de cierta oportunidad de lograrlo con cierta facilidad para canjearlos por si subía la escalada de violencia. Nadie quiso hacer más de lo que habían acordado hacer. Y conociendo el paño local, seguramente bien regado con abundantes guanaquitos de 1000 pesos. Hasta 1000 pesos trabajo. ¿Vamos? Es hasta ridículo de ver los movimientos por parte de ambos lados. Movían a risa, a burla, y en el sector de no más de 50 metros de frente, por 70-80 de fondo, concentrados todos los actores principales en este show montado. Todo se manejó ahí entre 50 metros de ancho y 70-80 metros de fondo. Por la calle Solís y Montevideo había para llevarse en calidad de cautivos a no menos de 60-70 efectivos. Y cuando se divide en 3 partes la línea de contención delante de las vallas y frente a la hora desestabilizadora y golpista, otro tanto. Y sin continuar con el análisis de carros hidrantes, que fue una vergüenza para los hidrantes, lo de las motos y los agentes de civil, y la terrible imagen del diablón de nuevo comando agresor empecinado por tomar el Congreso. Uno que vimos ahí en un video, comando agresor empecinado por tomar el Congreso, y que ayuda a un policía caído.
Eso nos abrió mucho la plata. Esa foto a nosotros nos abrió mucho los ojos. Y sin continuar con el análisis de los carros hidrantes, ¿no? Lo que pasó con ese cuadro hidrante que estaba en el medio de la plaza, que se le hacen una vergüenza. Un show digno de película con presupuesto bajo. Y otra cosa que nos llamó la atención, deambulaban las personas pasando por los lugares donde estaban los policías. Hay cámaras que cuando enfocaban, que tomaban con el zoom de lejos, se veía pasar gente por el medio de los policías, de los manifestantes. Estaban tirando piedra, bala de goma ahí. Había más fotógrafos que los propios de un clásico de fútbol. Había espectadores de ambas aceras, Avenida Rivadavia y Avenida Callao en la primera cuadra. Si se suman estas tres cantidades de personas, un importante número de personas en situaciones normales de conflicto no aparecen. Faltaron los palcos y las sillas para espectadores. El jueves se vieron cualquier cosa. El jueves por Callao es vergonzoso lo que se vio. Vergonzoso. La gendarmería avanzando como para matar a Dios de la Santísima, y pasaba al lado de transeúnte que estaban mirando el espectáculo, una cosa de loco. Ha sido por demás llamativo ver un señor con sombrero sentado en la plaza a unos 30-40 metros donde se llevaba a cabo el show, y después dos señoras sentadas tomando algo y mirando la obra montada a similar distancia. Eso me lo mostraron gente que vino el mismo martes mientras estábamos editando el programa. El entrenamiento de las fuerzas policiales propias ha incluido, según la usanza de Palestino contra los israelíes, tirar piedras tiradas por los propios agresores. La policía devolviendo las piedras, típico eso de lo que pasa con los israelíes y los palestinos. Los efectos más destacados del montaje fueron una obra de teatro con 2 capítulos bien identificados, la semana pasada y la del martes. Damnificados, gendarmería y concepto de represión por un lado, y anulación de la posibilidad de la justa violencia por instrumentarse en su lugar gimnasia revolucionaria. Eso es lo que circuló. Concepto de represión y gimnasia revolucionaria. Ensayo para eso. Menoscabo de la grave de la policía de la ciudad, una verdadera farsa burlesca. Lo que hicieron con la policía de la ciudad no tiene perdón. Implantación del concepto de diálogo y buenos modales. Esto se vio en la Avenida de Mayo. Absurdo y ridículo por donde se lo mire. Como única forma válida de realizar reclamos opositores, sea cual fuera la cuestión tratada. Increíble lo que vimos en la Avenida de Mayo y Lima. Reformación dialéctica que toda razonabilidad es del gobierno y toda irracionalidad le cabe a la oposición. Esto quedó bien establecido. Lo razonable del gobierno, lo razonable de la oposición. Esto quedó bien establecido. El papel de cada uno. Anulación a futuro de las herramientas de presión de paros y marchas. Indudable conexión entre diputados kirchneristas y primera fila de atacantes en lo metódico e ideológico. Indudable conexión entre algunos sectores atacantes e intereses del gobierno. Por inferencia, y esto se hace en análisis de inteligencia, hay conexión entre sectores del gobierno kirchnerista y otros sectores pseudo-revolucionarios. Y esto es porque han formado parte coordinadas de un show mediático importante. Las izquierdas y las derechas son socias en el desmadre de la Argentina. La ministra Patricia Bullrich hizo traer especialistas israelíes en control de disturbios y también había enviado gendarmes y policías a recibir instrucciones a Israel. Entonces la forma y el comportamiento que tuvo la gendarmería el jueves pasado y la inusual violencia que ejerció sobre la población es igual a la forma de actuar del ejército judío en Gaza y en Cisjordania. Calcado, como si la Argentina ya estuviera tomada por el sionismo. La represión de Bullrich al modo israelí en Gaza y Cisjordania conmueve la institucionalidad de la Argentina y solo busca dividir a los argentinos. Además, Netanyahu, en su reciente visita a Buenos Aires, trajo especialistas y empresarios israelíes en sistemas de seguridad. No cabe duda que el sionismo ya está preparándose para la toma definitiva de la Argentina. Y acá hago un pequeño comentario, algunos se van a reír. Yo tengo amigos en la colectividad, con los que hablábamos y discutimos otros temas. Muchachos, salgan ustedes también a tirar la bronca. Yo sé que están pensando, muchos piensan como pienso yo, pero hagan lo suyo también. Pero yo cuando les pregunto a ellos, chicos, ustedes que yo sé que no tienen nada que ver con la DAIA, ni con la conducción de la DAIA, ni con el sionismo,
y tienen el mismo miedo que tiene el resto de la sociedad argentina. El mismo miedo. Ahora vamos a hablar de una cosa que no habla nadie. Y esto para que tengan idea, lo que todavía no se dan cuenta, en dónde estamos parados y la que se viene en la Argentina. Abdullah Apo Öcalan lleva 17 años preso. Es un nacionalista kurdo, presidente del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Está condenado en Turquía a cadena perpetua por cargos de terrorismo y separatismo armado. Öcalan, también llamado Lázaros Mavros, que fue el nombre que usó en su pasaporte chipriota para poder entrar y salir de algunos países, pertenece al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, como marxista-leninista ortodoxo. Cambió su pensamiento político a finales de los 90, incluyendo teorías de Immanuel Wallerstein y Murray Bookchin. Desarrolló un concepto cuasi ecologista llamado confederalismo democrático. Öcalan está íntimamente ligado a Rojava, la zona kurda de Siria, y al movimiento de liberación kurda, y allí comienza a unirse los hilos. Incansable defensor de las mujeres como génesis de lucha, Öcalan pontifica y apoya incondicionalmente la lucha de las mujeres kurdas de Rojava, mujeres que a su vez forman la parte del BOG, Fuerzas Unidas de Liberación, milicia revolucionaria conformada por distintas organizaciones troquistas, socialistas, feministas, comunistas libertarias y anarquistas de Turquía, actualmente expatriada en Siria. Como notaremos, muchos de los ideales son compartidos con el movimiento anarquista del RAM y demás ramificaciones en el sur. Argentina tiene una brigadista sanitaria que recorrió durante meses varias localidades en lucha del Kurdistán. Su nombre es María Álvarez. María Álvarez está íntimamente ligada al movimiento de madres y a la resistencia mapuche. Cuenta entre sus amigos a Rel Muñavku, la ucraniana, Nora Cortiñas, Mapu Araucaria, y forma parte de la delegación del Comité Kurdistán. En dicho comité coexiste en la izquierda de manos de la legisladora Laura Marrone, Nora Cortiñas y también Melike Yazar, integrante del Comité de Relaciones Internacionales del Congreso Nacional del Kurdistán, KNK, quien nació en el norte del Kurdistán, es decir, en la parte turca, y vive en Argentina hace más de un año. Nora Cortiñas es precisamente el nexo visible de la RAM con la izquierda, los kurdos y los montoarpianos. Recordemos que existe la llamada Mesa Latinoamericana de Feministas en Resistencia, en la cual participa el pueblo mapuche y el kurdo. La cara visible en Argentina es justamente Rel Muñavku, cuyo verdadero nombre es Carol Suárez Burolowski, y que la conocemos por ser parte de la RAM. Estos movimientos tienen como centro el feminismo, la ecología como medio económico de uso en sus campañas, el anarquismo y la defensa de los pueblos originarios usándolos para sus fines. Han realizado acciones como la entrega de petitorio al embajador iraní Ahmed Reza Keyman por libertad de Zeynep Selatiyan. El movimiento de mujeres del Kurdistán en América Latina son mucho más que guerrilleras, son motores de cambio en la sociedad. Asevera Melike Yazar, quien también mantiene nexos con Chile y su lucha anarquista. De esta lucha y esos modelos toman las mujeres mapuches de RAM su lucha y abrevan de la experiencia que les llega de Rojava, con quienes están en contacto. No olvidemos que en Rojava también se manifiesta la guerrilla anarquista IRPGF para luchar por la revolución en Kurdistán y en el mundo. Los IRPGF son una agrupación militante armada autoorganizada y horizontal, trabajando para defender distintas revoluciones sociales alrededor del mundo, atacando directamente al capital y al Estado, haciendo avanzar la causa del anarquismo. Su lema: estamos comprometidos antifascistas, anticapitalistas, antiimperialistas, contra toda forma de patriarcado y las jerarquías al capital y al Estado, haciendo avanzar la causa del anarquismo. No olvidemos la cantidad en las marchas de acá, que empieza a aparecer el signo de la anarquía, el obelisco de la pasada, 44 menos, ahora es anarquía, acuérdense de eso. No es causar la sigla RAM. La misma sigla identifica al movimiento revolucionario abolicionista americano, que también actúa en Rojava
y la repetida estrella roja. Sostienen: la revolución de Rojava en el norte de Siria nos proporciona un modelo para la revolución de hoy con una organización basada en política comunal y de consejos y la defensa militante. En agosto de 2016 fue presentado en Comodoro Rivadavia el libro de Abdal Öcalan, Orígenes de la Civilización. Los encargados fueron Erol Porat, miembro del Congreso Nacional del Kurdistán, y Martín de Batista, periodista y parte del Comité de Solidaridad. Nuestro objetivo es difundir la lucha que lleva todo el pueblo kurdo, una lucha que incluye muchos aspectos como la liberación de la mujer, por un mundo ecológico, el fin de las opresiones estatales y un sistema socialista sin explotación sobre las personas, ni económica, ni social, ni cultural de ningún tipo, dijo Batista a El Patagónico. Los kurdos difunden, así, en este caso una gira por la Patagonia, el modelo milenario de Kurdistán, que es anticapitalista y antiestatal. Mientras tanto, el sitio de Mapuche Nation, la organización no gubernamental británica con sede en Bristol, consagrada a la promoción internacional de las reivindicaciones de la etnia mapuche, realiza un curioso ejercicio discursivo para emparentar las causas nacionales de los catalanes, los vascos y los kurdos con la lucha por el reconocimiento de un Estado mapuche enclavado en el sur de Chile y la Argentina. Como agregado pintoresco que revela que el mundo es cada vez más chico, pueden consultarse en Facebook la página del Comité de Solidaridad con Kurdistán Chileno Mapuche. Conviene tomar en serio a Henry Kissinger cuando advierte que la geopolítica es la comprobación de que los mapas también se mueven. Por eso, banalizar el tema del RAM en Argentina, minimizarlo y desestimarlo, es el más grave error que se puede cometer. Un hecho curioso fue esta Traffic que explotó cerca del Congreso. El 5 y 10 de la mañana del jueves, que se iba a hacer esa reunión frustrada en el Congreso, la explosión tuvo lugar en los cruces de Perón y Uriburu en Balvanera. Varios comercios y edificios de la cuadra se vieron afectados por el estallido, hubo varios vidrios rotos y vecinos que sufrieron heridas leves y problemas auditivos, y además incendió otro auto estacionado. De acuerdo con un portero que tuvo cortes en el rostro a causa de la explosión, la Traffic se encontraba estacionada desde hacía un mes y medio en el lugar. Y pese a sus reclamos ante las autoridades porteñas, no había sido retirada. Yo no creo en las casualidades, ¿eh? El portero detalló además que 3 personas debieron ser internadas como consecuencia del estallido. La zona fue restringida al tránsito en forma preventiva mientras se espera el inicio de las pericias. ¿Alguien supo algo de las pericias? Nadie. Varios vecinos dicen que primero se prendió fuego y a raíz de ello explotó el tubo de gas natural comprimido y que vieron a 2 personas subir al momento de incendiarse. Primero se prendió fuego y después se explotó el tubo de gas. 5 y 10 del jueves del famoso despelote en Congreso. Avisada a la municipalidad, no lo retiró en un mes y medio. Zona donde no se puede estacionar, donde usted para un coche y la grúa pasa cada 10 minutos pasa la grúa por ahí. Ese tuvo un mes y medio paradito ahí. ¿Casualidad? ¿Complicidad? Las agresiones están a la orden del día, ¿no? Las agresiones a Lustó, las agresiones a este diputado concejal de San Martín. Se está poniendo complicado. Del tema de la violencia vamos a hablar sobre el final del programa, pero esto está empezando a complicarse muchísimo. Y el tema de la violencia acá no viene sola, la traen agarradita de la mano. Quiero leer un pequeño artículo que me envió Juan Manuel Castañeda, comisario inspector retirado de la policía de Río Negro. Interesante algunas cosas que dice. En la década del 1940, el entonces comisario Juan Serafín Álvarez narró en su ignorado libro Policía Desamparada los padecimientos y vicisitudes de los policías de la época territoriana, culminada al provincializarse Río Negro a finalizar la década del 50. En varios textos un extenso alegato en defensa de una institución histórica y conceptualmente incomprendida y marginada, siempre atenidos al rol que cumple en la vida del Estado de Nación moderno. Estado nuestro, hoy degradado, entre multiplicidad de razones,
por un exponencial incremento de la conflictividad social. Salvo aspectos formales, esas penurias han sido apenas superadas, en especial aquellas que inciden sobre el prestigio de las instituciones del complejo estatal, potenciando su eficiencia técnico-profesional, único modo de promover y derramar efectos benéficos sobre la comunidad. Sin perjuicio del indudable deterioro del sistema institucional argentino, inmerso en un profundo proceso de decadencia, es notoria la constante incomprensión y el destrato que padecen los cuerpos policiales por parte de gobiernos de distintos signos y extracción, lo que habla claramente de la dificultad histórica que representa para los niveles superiores de conducción del Estado la administración y conducción adecuada de una fuerza a la que, en la cultura público-privada, se tolera y utiliza como una suerte de mal necesario. Es probable que esta constante se explique en las valoraciones diferenciadas que sobre estos delicados asuntos distinguen a un mero administrador de la burocracia estatal de un genuino estadista, cuya capacidad se confía en la ciencia y el arte del gobierno, esto es persona o élite altamente capacitados, con genuina vocación, clara conciencia, dotados de inteligencia, energía y fuerza moral para soportar el peso de las altas responsabilidades, provistos de un superior carisma y sensibilidad para percibir con cierto acierto y objetividad la complejidad múltiple y heterogénea de problemas políticos, técnicos, profesionales, éticos, jurídicos, sociales e institucionales, disponiendo sabiamente soluciones equitativas para cada caso por sí o a través del órgano apropiado. Huérfana la nación de tales caridades, en el laberinto de las escaseces y la degradación es difícil distinguir si notorios desaciertos en las decisiones del ámbito público suceden por ineptitud, corrupción o erradas opciones vocacionales, lo que evidencia ignorancia o desidia en el dominio de un espectro particularmente sensible como las cuestiones de Estado. Sabido que en el órgano específico de seguridad y orden público, la policía, se materializa el concepto jurídico-político poder de policía como poder coactivo del Estado, cuya discapacidad, mediatización y o mala administración agreden, por mengua o pérdida, su mayor tributo, la soberanía, y la afección de ésta al riesgo de su extinción o disolución, riesgo vislumbrado por muchos dirigentes en la crisis del año 2001. En Argentina se ha teorizado escasamente sobre la naturaleza consensual del Estado. Uno de los pocos, Arturo Sampay, mentor de la Constitución de 1949, expresa su teoría del Estado, que es un error creer que en la democracia no hay lugar para los jefes. Apertura para el análisis del rol y la trascendencia que las fuerzas policiales tienen como soporte institucional en la vida comunitaria, revalorizando los roles de aquellos funcionarios dotados naturalmente, o por el conocimiento empírico e intelectual de unos talentos y unas capacidades enraizadas en el complejo arte de conducir a otros seres humanos como partícipes institucionales de una noble misión a cumplir esforzadamente y en un marco de austeridad y limitaciones históricas. Conformando su rol de guardianes de la polis, de donde derivan política y policía, rol que se corresponde más con la vida del espíritu que con la corta prestación salarial. Esta breve reflexión no puede ni debe obviar la circunstancia abrumadora de la decadencia del Estado al que nos referimos. Esto es el Estado Nacional Soberano, inmerso como estamos en un viaje histórico, político, jurídico, cultural que entraña su notoria mediatización proyectada sutilmente a una definitiva extinción en etapas sucesivas, primaveras mediantes y sujetos al designio del ajedrez estratégico mundial. Supuesto que la realidad del Estado global sostenido en la fortaleza del liberal mercantilismo, el decisionismo financiero, la contundencia bélico-instrumental y la asfixia de la política en la matriz economicista de la cultura, determinará al mercado como su protagonista hegemónico. El doloroso parto de una era sustentada en nuevos e inquietantes paradigmas, era de caducos y burocratizados Estado-Nación y de estadistas en extinción reemplazados por ejecutivos y tecnócratas de globales corporaciones, de previsible aptitud para el designio estratégico futuro. Lo cual no modifica la necesidad en la urbe planetaria de revalorizar y redefinir el rol estratégico de las fuerzas policiales, que demandan perentoria atención en sus sistemas de reclutamiento y formación profesional específica,
en su componente espiritual e imprescindible sentido ético y de una convicción profundamente humanista, cuasi incongruente con la deshumanización imperante en la cada vez más concreta y conflictiva aldea global. Sin un alto espíritu que los anime y carentes de una conducción ejemplar que oriente cabalmente la trascendencia de su rol político, social, las fuerzas policiales, última barrera frente a una barbarie social, criminalidad pública y privada, creciente en número, audacia y medios, arriesgan transmutarse en factores anárquicos y vehículos de caos y conflicto, al extraviarse la certeza sobre su trascendente razón de ser. Y esto es cierto, ¿no? Y yo creo que ahora estoy pensando que lo que pasó el jueves pasado, y después que el martes mandan a muere a la policía de la ciudad, es para demostrar que los que están capacitados para repartir palo y poner orden son los otros, no la policía. Ahora estoy pensando eso, no lo pensé antes. A la policía de la ciudad quizás le hicieron todo el circo para que la policía de la ciudad vaya y fracase, con 90 heridos y que le perdonaron la vida a los manifestantes. Entonces, los que podemos poner orden somos nosotros, gendarmes, prefectura y todo lo demás. Quizás también eso es lo que pasó el martes, ¿no? Una cosa pequeña que no se tomó en cuenta, pero que yo le digo, yo porque todo lo que afecta a la Patagonia, a mí ya me empieza a temblar. Espere que voy a cerrar la ventana porque empieza con el ruido ahí afuera. Bueno. Repito, todo lo que sea que afecta a la Patagonia, a mí ya me da cierto escozor, porque yo veo que todo es, aparecen esas cosas raras ahora, en el momento más preciso, ¿no? Me refiero a que la Federación Chubutense de Cooperativas expresó mediante un comunicado que la interrupción de los fondos de compensación tarifaria a partir de enero deja sin posibilidad de continuar con la prestación de los servicios públicos. Ayer por la tarde se dio un encuentro con el ministro coordinador Sergio Mammarelli, aunque el mensaje fue: no hay plata. La Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos emitió ayer un comunicado que advirtió ante un inminente corte de servicio eléctrico y agua en 21 cooperativas del interior ante la dramática situación económica y financiera de las entidades de Gobernador Costa, el Maitén, Río Senguer, Camarones, Corcovado, Gastre, Paso de Indios, Telsen, Río Pico, Gangán, Teca, Río Mayo, Gualjaina, Cuyamén, Facundo, Buen Pasto, Las Plumas, Puerto Pirámide, Ricardo Rojas, Lago Blanco y Aldea Veleiro. La interrupción de la remisión de los fondos de compensación tarifaria deja a partir de enero sin posibilidad de continuar con la prestación de los servicios de luz y agua en todas las localidades sin distinción, dice el texto de las cooperativas. Simultáneamente a esto se presentan problemas con el aprovisionamiento de combustible y el pago a los generadores en los subsistemas interconectados, agrega el comunicado. Para la Federación, las cooperativas prestadoras están soportando una crisis económica que se transforma en institucional, convirtiendo la situación en insostenible. El jefe de gabinete además hizo saber que la posición del gobierno es que la crisis de las cooperativas del interior es un problema económico de las entidades y no uno político. Los presidentes de las cooperativas del interior salieron al encuentro con la sensación de que está firmando el certificado de función de las entidades. Yo voy a decir una cosa, porque esto ya pasó, pues que la Argentina siempre repite su historia, ¿no? Esto pasó en la época de Menem. Si hay algo que el sistema liberal odia, pero odia con un odio tremendo, es el sistema cooperativo. El sistema liberal, el sistema cooperativo lo quieren destruir a muerte. Cuando subió Menem, el sistema de supermercados más grande de Buenos Aires, con pila de sucursales, era el Hogar Obrero. Inclusive el primer shopping que se hizo en Argentina, que fue el Spinetta, lo hizo el Hogar Obrero. Tenía sucursales en todos lados y ya había empezado a poner sucursales en el interior del país. Era un monstruo el Hogar Obrero. Lo liquidaron al liberal. Lo liquidaron. ¿Y por qué lo liquidaron? Porque cuando Alfonsín sacó el plan austral, el Hogar Obrero salió a respaldar el plan austral. Los productos iban a las nubes en todos los supermercados, menos en el Hogar Obrero. Entonces, cuando subió el gobierno de Menem con los liberales atrás, los primeros que hicieron, liquidaron el Hogar Obrero. Era una de las empresas más grandes de la Argentina. No solamente supermercados, de todo.
era cooperativa de consumo. Usted compraba en el Hogar Obrero, yo fui socio de muchos años. Mi tío, mi padrino era socialista de alma y me regaló una vez en un cumpleaños una libreta del Hogar Obrero de ahorro. Usted compraba en el Hogar Obrero, todo lo que compraba vendían solamente, como un sol, muebles, artículos de hogar, todo. Y en el mes de octubre, todos los meses, todos los años, en el mes de octubre presentaba el listado de todo lo que había comprado. Y en diciembre acreditaban en su cajita de ahorro las ganancias que había tenido la empresa repartidas entre los socios. Esa ganancia que le acreditaban en el mes de diciembre me alcanzaba a mí para pagar todos los gastos de las fiestas. Todo el mundo gastaba en las fiestas de comida, de bebida, se lo pagaba con lo que me acreditaban de las ganancias de lo que yo había comprado todo el año. Eso lo liquidaron. Por eso que ahora liquiden las cooperativas de luz y de agua en Chubut y dejen a 21 distritos sin servicio, seguro. Lo que buscan es terminar con las cooperativas y privatizarlas. Bueno, dos tomadas de pelo, como siempre nos toman el pelo, pero hay que decirlas. Porque a veces si con la tomada de pelo se vio uno más, yo como se ve uno más por semana, estoy contento. El nuevo ministro de Agricultura, presidente de la Sociedad Rural y financiero productor de soja de Entre Ríos, Ricardo Echeverri, como no está en condiciones de esperar para comenzar a cobrar su sueldo, ha recibido un bono de 500.000 pesos. Es hora de lo que votaron esa pesadilla. Comiencen a moverse, muchachitos. ¿Qué votaron esto? 40% que votó esto, por favor. Presidente de la Sociedad Rural, es tan cielo productor de soja. Le tienen que dar un bono de 500.000 pesos porque no cobró el sueldo todavía. Yo pensé que ni cobraba sueldo. Otro es para que vea lo que siempre decimos, que esta gente, mientras usted está festejando, ellos trabajan día y noche. En medio del escándalo de la sesión de diputados para seguir las recetas usureras del Fondo Monetario Internacional, el gobierno dispuso la emisión de 4 letras del Tesoro y amplió otras 2. Luis Caputo emitió deuda por 40.000 millones de pesos y 1.700 millones de dólares mientras todos los argentinos discutían por las jubilaciones. Bueno, un mensaje que a mí más de uno me va a pegar un pequeño insulto, algunos me llegarán, otros no, pero en la Argentina que se viene es hora de que nos dejemos de paviar y boludear. La Argentina es el país que más cantidad de abogados por persona tiene en el mundo. Juran por la Constitución y cuando la convierten en papel higiénico se escucha decir: de política no hablo, es una vergüenza la violencia, la de los tirapiedras, no la institucional, psicológica y física contra los manifestantes, es destituyente y bla bla bla. No se enojen conmigo. Ustedes están en capacidad de provocar una lluvia de amparos por gravedad institucional. La gravedad institucional es una arbitrariedad en la aplicación de la Constitución que excede el mero interés individual y provoca conmoción social. Es el caso más gravísimo de violación a la Constitución. Es la herramienta que pueden aportar para combatir esta infame e inaudita violación a la Constitución. Se cagaron en el principio de igualdad del artículo 16 de la Constitución Nacional. Se cagaron en el 14 bis. Se cagaron en el principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, económicos y culturales. Artículo 26 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y primero del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Se cagaron en el artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño a reducir la asignación universal por hijo. Todos principios de derecho internacional público incorporados en esta Constitución con rango constitucional en el artículo 75, inciso 22. La Argentina se está cayendo y va camino a un destino incierto de violencia extrema. ¿Y saben una cosa? Se hunde con todos adentro. De esta no se salva nadie. Y cuando acontezcan estos hechos, los que no asumieron sus responsabilidades, cuando había que asumirlas, serán los primeros que pagarán las consecuencias. Esto es así. La historia lo confirma. Vamos a terminar. Nuestra dirigencia ha convertido a la Argentina en la prostituta de América. Entregada de pies y manos a Estados Unidos, coquetea con Rusia,
negocia con Inglaterra, que tiene ocupado desde hace 185 años una parte del territorio. Además le permite a Israel que maneje nuestra seguridad y que un integrante de esa comunidad manifieste que la Argentina es la tierra prometida. Y en el patio trasero entrega a China 200 hectáreas para que construya una base militar sin control. Argentina es un país que ya no existe en la práctica, sino en los amarillentos papeles de la historia. Toda su estructura de poder, política, judicial, comunicacional, tiene un olor a putrefacción que se ha tornado insoportable. Es tanta la degradación de la dirigencia que no hay uno solo, repito, uno solo, que no esté llevando al país al borde del precipicio. Todos destilan veneno a la hora de abrir la boca, haciendo más grande esa grieta que el kirchnerismo ha creado en Argentina. Una grieta que ya pasó del ámbito verbal a los hechos concretos, y que el macrismo se ha encargado de profundizar, porque se han dado cuenta que de ese modo tienen agrupado un sector que los vota y legitima. El periodismo se ha convertido en una vergüenza nacional. Su comportamiento, fundamental para el sistema imperante, miente y oculta de la forma más descarada. Poco menos el intendente por ejemplo, el intendente de Ensenada ingresa intempestivamente a la legislatura de La Plata y poco menos que piden su lapidación pública. Pero cuando el gobernador de Corrientes, aliado de Macri, frena un operativo antidroga en Goya, deteniendo a quien estaba a cargo, silencio de radio. El diputado kirchnerista Moró justifica la agresión a un periodista porque pertenece al grupo Clarín y lo acusa en los peores términos posibles. Pero cuando el ultramacrista Madeo hace lo mismo con la agresión a la diputada kirchnerista Mayra Mendoza, ninguno de esos términos fue utilizado. Se han ninguneado los cacerolazos de lunes y martes, y hasta algún trasnochado dijo que eran a favor de Macri. De la justicia es un capítulo aparte. Observe esta investigación. Vamos a hacer un ejercicio, lo pediste ayer, lo tenés. ¿Qué pasó ante cada detención que impacta de lleno en la agenda política y uno queda impresionado? ¿Qué había en el contexto político? Y la gran pregunta, ¿ayudaron estos fallos a que el gobierno diga qué bien me vino que hayan tomado esta decisión? Son casuales, pero bueno. Hay casualidades y no las hay tantas. Hicimos un breve repaso. Fíjate, el 4 de abril del 2016 explota el tema Panama Papers, primer gran escándalo para Mauricio Macri, que tenía cuentas offshore. El gobierno tenía esta información días atrás. Sí, se le habían acercado. El 5 de abril, un día después, ordenan detener a Lázaro Báez. Y pará, 2 días antes detuvieron a Ricardo Jaime. El gobierno ya sabía que esto se iba a publicar, se publicó un domingo en La Nación, y antes y después hay muy buena detención. Puede decir que hicieron un sándwich así entre detenciones. Yo te digo las casualidades que hubo entre cada detención. Yo creo que es todo casualidad. Todo casualidad, pero empezamos a encontrar muchas casualidades. Bueno. Avanzamos. Esta fue la primera. Y Panama Papers fue un verdadero escándalo internacional. Internacional. Antonio. Entre el 9 y el 16 de febrero, ya estamos en 2017, explota el caso del Correo Argentino. ¿Te acordás? Tuvo que pedir volver a foja cero el presidente, una condonación de deuda de 70.000 millones de pesos. Un escándalo hacia el grupo Correo. Macri. Un escándalo. Y después juicio cruzado, porque encima le condonó la deuda y además le hace juicio al Estado. Y encima le hicieron juicio al Estado. El 16 de febrero Macri da la conferencia. ¿Qué pasa el 17? Detienen a César Milán. Bueno, otra coincidencia. Delito de lesa humanidad y enriquecimiento ilícito. Otra coincidencia en un poder judicial que quizás observó la agenda política, quizás no. Yo creo que sí. Viste cuando dicen, bueno, es el momento porque no hay noticias, ahí me meto. Vamos después. Arranca la elección 6 de agosto. O sea, pensá en este contexto. 13 de agosto estaban las PASO. Ya se hablaba de que era cabeza a cabeza entre Cristina y Bullrich. Elección clave para el gobierno. Una semana antes detienen al Mono Minichelli. Estaba prófugo. Estaba prófugo en una habitación allí en Chapadmalal. Una semana antes justo alguien lo ve. Una semana antes de la elección crucial, puede pasar. Lo ven al Mono Minichelli y se entrega. Lo detiene la policía. Esto fue en las PASO. Seguimos y avanzamos. Todo en un contexto electoral. Recordá que fue una elección clave. El 22 de octubre eran las elecciones legislativas. Acá perdió Cristina, ganó Bullrich, espaldarazo para el gobierno. ¿Qué pasó el 19? 3 días antes de la elección. 3 días antes. Lo detienen a Roberto Barata, mano derecha de Julio De Vido, y también
ordenan el desafuero para Julio Devido. Por ende, ya era un impacto impresionante. 3 días después de elección, espaldarazo para el gobierno y continúa la agenda política. Fíjate lo que pasa 3 días después. Se entrega Julio Devido. Digamos, la elección, rotundo triunfo. Y un sí, pero igual esto es... esta fecha no es la importante, No. Porque ya habían ordenado el desafuero para la detención. Claro. A veces hay coincidencias y a veces es cierto que la justicia avanza. Yo creo que y bueno, no te toca otra. Sí. Tenemos algunos casos más. Te noto como mal pensado, pero bueno. No seamos mal pensados, en realidad somos mal pensados a veces. Fíjate esta. Se había presentado la reforma laboral. La CGT le habían prometido que no había reforma. Cuando vieron el artículo dijeron, 145 artículos, me estás diciendo... Claro, habían dicho que eran reformas por estatutos, por actividad, que no iba a haber un proyecto de ley de reforma Y la laboral. verdad que es una reforma Sí. laboral que al trabajador lo deja en desventaja con el sector que está enfrente, que es el empresariado. ¿Qué pasó esa semana? Bueno, el 3 de noviembre lo detienen a Maduro y una reforma crucial para el futuro tuyo, bueno, queda en un segundo plano por este impacto judicial, que la verdad fue tremendo. Sí. Acá está la imagen Sí, sí. de Budún Comodoro Pi, lo habían retratado en pijamas en su casa. Bueno, fuerte también el impacto de esa semana. Ah, esta es espectacular. 28 de noviembre. Hay un sector de la CGT que dice, yo voy a marchar contra esta reforma laboral. Se para en el atril Pablo Moyano. 2 días después, lo detienen a Noray Nakis, vicepresidente de Independiente. La causa avanzaba, pero bueno, llamó la atención que Independiente está vinculado. El apellido Moyano. Hugo es presidente, en ese momento Pablo era vocal y hoy es vicepresidente primero. Bueno, muchos veían una imagen, digamos, un mensaje político-judicial hacia un sector de la CGT que se enfrentó al gobierno en la calle. ¿Qué más? El 10 de diciembre asumía la nueva Cámara de Senadores. Sí. ¿Sí? Cristina ya había jurado y tenía que sentarse en su banca. Sí. El último día hábil, antes de que asuma Cristina, el juez Claudio Bonadío pide el desafuero, la preventiva, y detiene a Zanini, a Timmermans, a Delía y a Esteche. El último día hábil fue el viernes. Sí. Cristina asumía el lunes. Ahí... Yo te noto muy mal pensado. No, lo pediste vos ayer. Yo no me hago cargo. Son hechos. Yo lo pedí informativamente. Informativamente estamos contando 7 y 10. Bueno, Sí. ese fue, creo que esta es la última. No, tenemos una más. chicos. Perdóname, Chicos, me olvidaba de chicos. esta. El 18 de diciembre, reforma previsional, caos total en las afueras y caos adentro del Congreso. La verdad, era una imagen lamentable que se estaba dando. Un día después, en el momento que se estaba hablando de todo lo que pasó el 18 de diciembre, un día después se ordena detener a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. De Sousa se entrega. Información, ¿eh? Casualidad. Nada más. No, información. Es esto, qué sé yo, cada cual sacará sus conclusiones. Hasta ahora son fechas y hechos. Fechas y hechos. Estos son los que encontramos. Vos sos medio mal pensado. Yo veo fechas y hechos, nada más. Fueron hechos. Después cada uno sacará su conclusión. Poder Judicial y con lo que está haciendo la agenda política, a veces encontraban los momentos indicados. Y eso que lo que salió ahora de Cristina, que ratifican la prisión preventiva, fue después de hacer este video. Porque eso también es para tapar las cosas que están pasando en el país. La violencia que comienza a tomar protagonismo no tiene forma de detenerse, ya que la misma es el arma fundamental que tiene el sistema global para terminar con la Argentina. Y la generación de esa violencia es promocionada por el mismo gobierno. Nadie en su sano juicio puede justificar el mínimo acto de violencia, teniendo en cuenta lo que nos costó esa actitud en la historia, reciente y no tanto. Pero no se puede colocar la ciudadanía al límite ante la alternativa de solucionar un problema básico como es su propia subsistencia. Los sucesivos planes de Martínez de Dios y Cavallo rompieron el ordenamiento económico que tuvo la nación hasta 1976, arrastrando a millones de compatriotas a la pobreza y miseria. Entonces, cuando todo vuela por el aire, en 2001, la dirigencia política sale a apagar el incendio con planes sociales. Hoy se analiza el final de la historia con los negros de mierda, rompiendo todo, pero nadie se hace cargo del comienzo. ¿Dónde estaban los que hoy hablan mierda del kirchnerismo y los acusan de todos los males en 2002? No es una acusación a la mayoría ignorante del pueblo argentino, a quien no le importa nada, sino a los que tienen poder de decisión. Nadie
absolutamente nadie avisó quiénes eran los Kirchner en 2003, cuando asumían. Hacía 10 años que se habían robado la plata de Santa Cruz. Se conocía cómo se hicieron ricos ejecutando propiedades para circular 1050. Los de manejos y corrupción en IPF en Comodoro Rivadavia, cuyo sindicato estaba en manos del primer esposo de Alicia Kirchner, Bombón Mercado. Y él hizo colocar a Néstor como apoderado de IPF para cometer las mayores traperías que hubo en la firma de contratos. Su participación coimas mediante en la sanción en el Congreso de la privatización de IPF. Nespástor andaba de noche en la Cámara de Diputados esas 48 horas que dio vuelta la Cámara de Diputados a billetera limpia. Ya él sabía de la compra por 2 pesos de tierras fiscales y de la aprieta a propietarios para que vendan sus propiedades. Hay muertos en esos aprietes. De la represión en la provincia al punto que fue en el único lugar donde se apaleó a los caceroleros en 2001. Y del clientelismo existente en Santa Cruz. De Cristina se conocían sus andanzas como diputada y senadora en la ciudad de Buenos Aires. Y del uso personal del avión sanitario de la provincia. Y que de ese uso provocó la muerte de un obrero petrolero que no pudo ser trasladado de Caleta Olivia a Buenos Aires, porque el avión había sido enviado a Corrientes a buscar un diputado para sancionar una ley. De todo eso me enteré en agosto del 2002. Ahora bien, los periodistas estrellas del sistema que hoy putean en todos los colores, Lanata, Longobardi, Morales Solá, Majul, no sabían nada de esto. Mauricio Macri tampoco tenía conocimiento. La mayoría del equipo privatizador de Dromi fue puesto por su grupo y no conocían a Nespástor, que vivió haciendo lobby en el gas y en el petróleo. Mauricio se postuló como presidente de Boca como trampolín a la política y no sabía quién es quién en la Argentina. Y ahora se rasgan la vestidura tirando mierda al kirchnerismo al que todos le dieron aire. Porque la verdadera milanesa es que todos, absolutamente todos, desde Alfonsín a Macri, fueron puestos por el sistema global para que lleven a la Argentina a este punto de no retorno. Nada es casual, ni nadie es más culpable que otro. Todos, políticos, grandes empresarios, periodistas, jueces, cumplieron su rol de destruir la tierra de sus ancestros. Todos miran para otro lado y acusan a los partidos de izquierda radicalizados de promover los actos de violencia. No sean tan hipócritas. O se olvidan que Alfonsín hizo detener a Jorge Altamira en 1989 acusándolo de promover los saqueos. Basta de mentiras. Basta de mentiras. Como dije al comienzo, las izquierdas y las derechas son socias en el desmadre de la Argentina. Los saqueos son inducidos cuando un gobierno como el actual plantea la más feroz desigualdad social, sacando recursos de los sectores más vulnerables para transferirlos a la riqueza concentrada. ¿Qué esperan? ¿Que le digan gracias, amo? Y son inducidos para generar la violencia que justifique la represión para llevar al país hacia una dictadura de un régimen que vino para quedarse y para que sobran 20 millones de habitantes. Esa es la Argentina balcanizada en la cual uno genera la reacción de otros. La famosa deducción de Chomsky, acción, reacción, solución. Se generan las condiciones de pobreza y desigualdad, acción, provocando la violencia clasista, reacción, y así justificar la represión, solución. Lo que más me preocupa es que noto que a los argentinos se le han quitado el alma. No me refiero a esa inmensa mayoría que no le importa nada, sino a los que sí le importa. Y ahí noto que la desazón los ha vencido. No hay salida, el sistema es muy poderoso, no se puede hacer nada. Y yo me resisto a eso. Siempre hay una oportunidad. No son infalibles, son soberbios. Y la soberbia nos oculta la realidad. Tampoco tiene sentido transitar una ruta que no lleva a ningún lado. Hablando con algunos que son inquietos y están al tanto de la realidad, trato de analizar el motivo por esa falta de esperanza. A lo que llego, luego varios cafés,
es que no tiene dimensión de lo que se viene en nuestro país. Es como que tiene una idea de futuro, pero no en el plano catastrófico. Y aquí entramos a la otra cosa, que es lo que a algunos les parece una catástrofe y a otros no. Yo parto de varias premisas. Si no contabilizamos los planes sociales, los marginales que no cobran nada, los changarines y los vendedores ambulantes, debemos andar cerca de un 40% de su ocupación. Este gobierno tiene el mínimo interés en revertirlo. Con la obra pública se podrá bajar al 5%. Solo se la puede eliminar con la industria. Y Macri se dispuso a liquidarla. Machaco. En el siglo XXI no hay una sola potencia que sea agrícola, menos aún extractiva de minerales. A ello debemos agregar que ese 40% ha sido abandonado en la educación, por lo tanto, su capacitación laboral va entre mínima y nula. Y se debe considerar los problemas alimentarios que condicionan su capacidad física para determinados trabajos. Recuerdo cuando en el Grupo Belgrano alguien dijo que había que enviar a todos los que viven en las villas a poblar la Patagonia. Les comenté: un pueblo de 3.000 habitantes necesita una fuerza laboral entre producción, servicios y administración de 700 personas, de las cuales solo 50 de baja capacitación. ¿Tomamos dimensión del problema? Además hay un tema social de que poco se habla. Estamos refiriendo en algunos casos que vamos por la 4ª generación de individuos que no han trabajado y por ende viviendo de la dádiva del Estado. Ello provoca la complicada inserción laboral en alguien que no tiene la menor idea de lo que es una relación laboral de dependencia. Por otro lado, se cortó, luego de 100 años, el sentido de evolución ascendente en la sociedad. Es decir, el pobre tiene asumido que lo es, lo que le quita esa voluntad extra de superación, que fue lo que hizo grande la Argentina. En este programa yo he hablado de que por lo menos el 5% de esa masa que está en abandono tiene genes delictivos. Pregunto, ¿les interesa el sistema proteger a los ciudadanos que no pertenecen al 30% de la élite? ¿Habrá que acostumbrarse a vivir en guetos? Porque esa población sin educación, cultura, mal alimentada persistirá en el tiempo. Y sobre llovido mojado, el gobierno acaba de lanzar al abismo a la clase pasiva, actual y futura, y lo hace porque no le interesa. Para el orden mundial, aquí sobran más de 20 millones de personas y no quieren solamente la Patagonia, también lo dije. Por eso lo falsa bandera del Congreso, para aumentar la grieta y delimitarla correctamente, sin zonas grises, la civilización y la barbarie. Yo sé que a muchos no lo trae la historia, pero es interesante observar los que hicieron con la barbarie que vinieron después de Caseros. Te eliminaron para generar la limpieza étnica. La Argentina irremediablemente repite los ciclos, quizá porque nunca se dio lo que pregonó el general Perón, ¿no? Cuando los pueblos pierden su paciencia, hacen tronar el escarmiento. Y esto debe ser así, porque cada vez que los liberales tomaron el poder, desde Caseros, avanzaron a fondo contra todo lo que estaba constituido y establecieron los mayores periodos de represión en la historia, y hasta ahora se la llevaron de arriba. Voy a terminar con una frase de un oyente: hay muchísima gente valiosa en la Argentina, pero pocos pueblos son más idiotas que el nuestro. Buenas noches y feliz Navidad.